Hola, me da mucho gusto saludarte hoy, que vamos a hablar de uno de los libros de Neville Goddard. Antes de empezar con el análisis del libro, vamos a ver quién fue Neville Goddard. ¿Quién es? Porque realmente dejó un legado importantísimo para la conciencia del hombre, de las personas. Fue uno de los divulgadores y estudiosos más influyentes del nuevo pensamiento en el siglo XX. Es más conocido como Neville, quien nació en 1905 y murió en 1972. Escribió más de 10 libros y pronunció miles de conferencias desde los años 30 del siglo pasado hasta el año precisamente de su muerte. Neville consideraba la Biblia, esto es algo muy interesante de Neville, como un manual de la conciencia del hombre. Pensaba que las historias de la Biblia se desarrollan en la mente del ser humano individual. Entonces, de acuerdo a Neville, la Biblia es un manual para el desarrollo del hombre, un libro de instrucciones de nosotros mismos. Neville Goddard nos plantea en este libro que cada uno de nosotros puede alcanzar cualquier meta siempre y cuando adoptemos la sensación de que esa meta ya se ha cumplido en el presente. Nos dice Neville que nuestra maravillosa imaginación humana es Dios y la Biblia es un manual de instrucciones de la conciencia psicológica del ser humano. Entonces, vamos a ver de qué libro estamos hablando. Se llama Imaginación Despierta. Es un libro pequeñito. Yo te recomiendo que lo compres, lo consigas, puede ser hasta en PDF en internet en alguna parte, o si lo tienes físicamente, mejor que lo puedas comprar. Este libro, Imaginación Despierta, de Neville Goddard, es un pequeño y maravilloso libro de solamente 8 capítulos. En cada frase encontrarás una gran sabiduría y aprendizaje para transformar tu vida. Vamos a ver en el capítulo 1. El capítulo 1 se llama ¿Quién es tu imaginación? Nos explica qué es en realidad la imaginación, porque pues usamos mucho esa palabra, ¿no? Imagínate. Casi siempre la relacionamos con visualización. Pero nos dice Neville que la figura central de los evangelios es la imaginación humana. La imaginación no es visualización, es más bien una asunción, es decir, asumir que tú ya eres lo que deseas ser. Conforme vas leyendo este capítulo, te va quedando más claro que tú creas tu realidad con tu imaginación, con la opinión que tienes de ti mismo. O sea, la creación está dentro de ti y la realidad exterior es una manifestación de tu creación interior. A eso se refiere con imaginación, Neville. Si tú lees todo el capítulo, él va intercalando algunas frases de la Biblia en donde se puede interpretar muy bien cómo los escritores de este libro nos van diciendo que todo está en tu interior, que a partir de lo que tú sientas e imagines dentro de ti es como se manifiesta en el exterior. Por eso es muy interesante leerlo completamente. Vamos al capítulo 2, que se llama Instrucciones selladas. Hay una frase que para mí ha sido uno de los mensajes más poderosos que he podido integrar en mi sistema de creencias. Esta frase dice: qué alivio es saber que todo lo que yo experimento es el resultado de mi propio estándar de creencias, que yo soy el centro de mi propia red de circunstancias y que si yo cambio, también debe cambiar mi mundo exterior. Qué alivio es, ¿no? En este capítulo, Neville nos cuenta cómo fue que experimentó el poder de su propia imaginación a través de las enseñanzas de su maestro Abdullah. En esa época, tenía muchos deseos de ir a visitar a su familia en Barbados, que de ahí era Neville, pero no tenía dinero para hacer el viaje. Abdullah le dijo que inmovilizara su cuerpo como si fuera a dormir y que se viera en casa de sus padres, pero que no solamente lo visualizara, más bien
que pensara desde Barbados y no que pensara en Barbados. Hay una gran diferencia. Piensa desde Barbados y no en Barbados. Neville lo hizo durante algunos días hasta que le llegó una carta de su hermano pidiéndole que fuera a Barbados a pasar la Navidad con su familia. Con la carta venían los boletos del viaje para que Neville viajara a Barbados. En esa época, Neville empezó sus estudios de la Biblia, descifrando los valiosos mensajes que contiene. Con todo detalle, Neville explica este pasaje, ¿no? Es su primera experiencia creando su realidad, manifestando el deseo que él quería a través de quedarse un poco como dormido, imaginándose en el lugar, desde el lugar, no en el lugar. Eso es clave en las enseñanzas de Neville. Ahora vamos al capítulo 6, que se llama Autopistas del Mundo Interno. Aquí podrás aprender lo que Neville llama un acto imaginario. Aquí nos dice cómo hacerlo. Nos dice que construyas mentalmente un drama o escena que implique que tu deseo sea realizado. Debe contener movimientos del ser interior, movimientos dentro de ti. Cuando sientas que te estás quedando dormido, conscientemente imagínate dentro de la escena. Nos advierte que al principio tus pensamientos pueden ser como ovejas sueltas, sin pastor, pero no te desesperes. Si tu atención se desvía 70 veces 7, como dice la Biblia, tráela de nuevo 70 veces 7 a su curso predeterminado. Nos cuenta también en este capítulo la historia de una chica ciega para explicarnos mejor cómo hacer el acto imaginario. Esta chica ciega en esa época iba a trabajar, tomaba un transporte, vivía en la ciudad de San Francisco, tomaba un transporte y llegaba a su trabajo en 15 minutos, pero hubo un cambio en las rutas de los transportes, de los autobuses, y entonces tenía que hacer 2 horas más, 2 horas 15 minutos para poder llegar a su trabajo y de regreso. Entonces, ella, con las enseñanzas de Neville, dijo, yo voy a hacer un acto imaginario porque lo que yo quiero es ser transportada en un automóvil. Se sentó en su sillón en la sala, empezó a respirar profundo, a sentirse que se estaba quedando dormida e imaginó que iba siendo transportada en un automóvil. Ella escuchaba el ruido del motor y el tráfico que se oía. Sentía el movimiento del carro, cómo se movía. Prácticamente veía la ciudad, aunque era ciega, pues, pero ella asumía por todos lados que ella iba en un automóvil siendo llevada a su trabajo. Tocó la manga del chofer y se dio cuenta que era un hombre. Y cuando llegó a su destino, le dijo, Señor, muchas gracias. Y el Señor le dijo, es un placer. Entonces se bajó del carro, cerró la puerta, escuchó ella cómo cerró la puerta y cómo llegaba a su destino. Esta chica solamente le tomó 2 noches hacer este ejercicio cuando un compañero de trabajo le dijo que había leído en el periódico acerca de un hombre que estaba interesado en ayudar a los ciegos. La chica se puso en contacto con este hombre y le pidió esa ayuda. Eso es lo que quería ella. Entonces, pues él se quedó reflexionando a ver de qué manera podía ayudarla. Para esto, este hombre fue a visitar a un amigo que era dueño de un bar. Y platicando con él, le platicó este caso de la chica ciega. Y entonces el dueño del bar dijo, yo puedo ir a llevarla todos los días. Y entonces este hombre dijo, bueno, si tú la llevas, yo puedo ir por ella y llevarla a su casa. Así, cuando Neville escribió esta historia, tenía 1 año siendo transportada esta chica por un hombre de ida y otro hombre de regreso. Y ella escuchó totalmente cuando ella dijo, muchas gracias, Señor. Y el Señor le contestó igualito, es un placer.
es muy interesante, ¿no? Hacerlo. O sea, te va entusiasmando para poder hacerlo y para poder alcanzar tus objetivos. Vamos al capítulo 4. El capítulo 4 se llama Las tijeras de podar de la imaginación. Por podar, Neville se refiere a revisar todo tu día con todos los detalles que puedas recordar en la noche, ¿no? Y si hay algo que haya ocurrido que no coincide con tu asunción, o sea, con el deseo que tú quieres, tu acto imaginario, el acto que tú ya hiciste, entonces cambia ese acontecimiento con tu imaginación. Convierte una mala noticia en buena noticia. Puede ser una charla desagradable, entonces cámbiala en tu imaginación. Un mensaje, cambia las palabras del mensaje, el correo electrónico, cualquier cosa que no coincida con tu acto imaginario. Yo realmente esto de las tijeras de podar lo veo de esta manera. Tu deseo puede ser como un gran árbol, un árbol frondoso, grandote. O puede ser un pequeño arbusto, o puede ser un pino largo. Afortunadamente somos diferentes y tenemos diferentes deseos. Entonces imagina tu árbol. En tu imagen tienes el árbol perfecto, que es tu imaginación. Cualquier pensamiento y acontecimiento diferente a tu deseo es una rama que está creciendo torcida o fuera de lugar. Así es como yo lo veo. Y entonces se va cambiando la forma de ese árbol que tú has imaginado. Pero si tú adquieres el hábito de estarlo podando, vas manteniendo la imagen de ese árbol como quieres. Por eso la palabra podar me remite a los árboles, ¿no? Si tú adquieres el hábito de podar tu árbol, crecerá exactamente como lo deseas. Así que revisar tu día es un buen hábito para completar la manifestación de tu deseo. Este fue el capítulo, ¿cuál era? El 4. Vamos al capítulo 5. Este se llama La moneda del cielo y se refiere a nuestras conversaciones internas. Gran cosa, gran tema. Si tú haces un acto imaginario y sigues teniendo pensamientos, conversaciones contigo mismo acerca de que no tienes dinero, lo mal que te trata el jefe o lo solo que estás en el mundo porque no tienes una pareja, entonces todas estas cosas que sigues pensando, aunque hayas hecho tu acto imaginario, estás contradiciendo y nulificando ese acto imaginario. Entonces tienes que convertirte en la persona que quieres ser a través de un acto imaginario en el que pienses desde el final. Pero también lo debes acompañar con conversaciones que empaten con ese nuevo estado de ser. Al principio no será fácil, claro que no, porque tenemos hábitos de pensamiento en automático, ¿te das cuenta? Una y otra vez, las cosas que pasan, cómo reaccionamos y echamos a andar los mismos pensamientos. Pero es necesario que te escuches, escúchate. Si te estás quejando de lo mismo, de los hombres, de las mujeres, de los ricos, de los pobres, del gobierno, etc., ¿qué pensamientos tendrías si, por ejemplo, tuvieras el ingreso económico que deseas? Serían diferentes, ¿no? Si estuvieras enamorado o enamorada, si ya estuvieras en esas vacaciones, tuvieras el empleo, el trabajo, el negocio que deseas, las conversaciones de un nuevo estado de ser cambiarían, serían diferentes. Por eso es que es importante que coincida con tu acto imaginario. Crea tus conversaciones desde el estado que deseas manifestar, aunque al principio te parezca falso. Verás que cada vez te irás sintiendo más cómodo con esas nuevas conversaciones y las sentirás tan familiares como antes lo eran los juicios, las quejas, todas estas cosas que te repetías antes. Te vas a ir familiarizando. Así que las tijeras de podar de la revisión. El capítulo se llama La moneda del cielo
porque compara los pensamientos con una inversión o un gasto. Tú decides. El habla interna está siempre manifestándose a sí misma. Si se iguala al deseo, se realizará objetivamente, es decir, en el exterior. Ahora vamos al capítulo 6, que se llama Está dentro de ti. Neville nos habla de morir a un estado para nacer a un nuevo estado. Neville hace referencia frecuentemente al poeta William Blake, un inglés nacido en 1757 en Londres, ya que en sus poemas habla de lo mismo que habla Neville y su maestro Abdullah. Veamos estas palabras de William Blake. No hay nada como la muerte. La muerte es lo mejor que puede pasar en la vida. Pero la mayoría de la gente muere tan tarde y toman un tiempo despiadado en morir. Dios sabe, sus vecinos nunca los ven resucitar de entre los muertos. Interesante, era un poeta. Vamos al capítulo 7. Se llama La creación está terminada y nos recuerda que en la Biblia se dice que la creación ya está terminada. De acuerdo a Neville, hay una infinidad de estados de conciencia, pero su original está dentro de nosotros. Cuando deseamos algo, al hacer un acto imaginario y por una serie de transformaciones mentales, nos hacemos conscientes de aquello que ya existe, y al igualar nuestra actividad mental a esa parte de la creación que deseamos experimentar, la activamos, como que la resucitamos, le damos vida. El nacimiento de Cristo es el despertar del hombre interno o segundo hombre. Es hacerse consciente de la actividad mental dentro de uno mismo. Actividad que continúa ya sea que seamos conscientes de ella o no. Por último, Neville nos dice que si usas tu poder imaginativo, que si practicas el arte de la revisión, o sea, las tijeras de podar, y si tu actividad mental concuerda con el estado que deseas activar, Cristo despertará en ti. Si lo crees, si confías, si actúas en Él, Cristo despertará en ti. Esto es el advenimiento del que habla la Biblia. Vamos a ver unas palabras de Neville en este capítulo, muy interesantes. Dice, si vives bien mentalmente, todo lo demás estará bien. Mediante un cambio de dieta mental, tú puedes alterar el curso de los eventos observados. Pero a menos que haya un cambio en la dieta mental, tu historia personal permanecerá igual. Entrénate a ti mismo para ocupar más frecuentemente el sentimiento del deseo cumplido. Muy bien, y el último capítulo, el número 8, es un pequeñísimo capítulo. Se llama La niña del ojo de Dios. Neville nos recuerda aquí quién es Cristo. ¿A qué se refiere la Biblia como la venida de Cristo? Ese es todo el capítulo. Es una hojita nada más en el 8º capítulo. Yo te recomiendo que leas el libro, que lo tengas prácticamente de cabecera, lo subrayes, lo releas, lo practiques sobre todo, lo practiques para que tu vida se transforme. Puedes aprender a cambiar hábitos, a conseguir lo que quieres a través de tu poderosa imaginación, a tener una mejor dieta mental para conseguir tus deseos de la mejor manera. Nos vemos en el próximo episodio y me dio muchísimo gusto saludarte. Hasta luego.